puede llegar a suceder que la autoridad lleve a cabo la visita domiciliaria y acabando la visita, iniciar el procedimiento contra simulación de operaciones inexistentes. ¿Es válido? Bueno, en algún momento me tocó impugnarlo, señalando que la autoridad está violando un principio que se le conoce como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, que en el latín se le conoce como non bis in idem. Oye, ya me juzgaste por el 69B en la visita y otra vez. Bueno, desafortunadamente hay que señalar que por lo menos en mi experiencia, los jueces de distrito pues no entendieron muy bien, no conocen muy bien esta mecánica y lo único que me decía el secretario de acuerdos es paga, pues ¿para qué te metes en problemas? Mejor paga. No, pero es que están repitiendo el acto, ya me revisaron la materialidad, ya hablaron, ya señaló la autoridad que no tengo personal, infraestructura, y ellos lo están haciendo otra vez. Sí, pero mejor paga. Bueno, pues ahí la experiencia no fue muy grata en ese contexto, pero de que es posible impugnar por vía de amparo por la repetición del acto, por supuesto que sí. ¿Qué documentales son las que no nos señalan en la ley ni en ningún otro documento? Porque sería muy exagerado que nos lo señalaran. ¿Por qué? Pues porque cada actividad mercantil, cada actividad comercial conlleva implícitamente su propia materialidad. Sin embargo, sí podríamos señalar aspectos generales que implican o que pueden implicar el acreditamiento de la existencia de los actos, de los servicios, de los actos jurídicos, por supuesto, de los servicios, o por supuesto, también de las materias o de la materia prima o de la materia que fue la operación o materia de la operación. ¿Qué documentales entonces serían? Pues los documentales públicas, las patentes y marcas, si tienen los registros, los derechos de autor, licencias de funcionamiento, concesiones públicas, y perdón que aquí también me detenga en este punto. Cuando el auditor, el notificador, lleve a cabo la verificación, entre comillas, del domicilio fiscal, podría decir, oye, pues yo veo que nada más aquí tienes 4 escritorios, un personal de 10 personas que trabajan contigo, pero yo no veo la fábrica, yo no veo la máquina con la que cortas la madera, haces los muebles. En Pregunta. ese sentido, si ustedes me preguntaran, ¿eso implica que verifique lo dispuesto por el artículo 10 del Código Fiscal? Pues yo diría que no, pero en ese sentido ustedes se podrían anticipar y tener a la mano toda esta información. Por ejemplo, Pregunta. licencias de funcionamiento, sí, adelante. Pregunta Francisco, igual. ¿La Secretaría de Finanzas de la entidad federativa están facultados para valorar los documentos? Ah, qué buena pregunta. La Secretaría de Finanzas eh, tendría que llevar a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación para efectos de impuestos federales a través de un convenio de colaboración fiscal. Hasta ahí de entrada, ese sería un primer escenario. Conforme a la ley de coordinación fiscal, pues las entidades federativas pueden auditar a los contribuyentes para llevar a cabo la revisión de impuestos federales. Ese es un primer punto. Y si entonces esta jurisprudencia prevé que las autoridades federales o que las autoridades fiscales pueden, a través del ejercicio de las facultades de comprobación, presumir la inexistencia de operaciones, bueno, pues en ese contexto, pues la autoridad podría, entre comillas, considerar que estaría llevando a cabo ese tipo de actos. Sin embargo, esta Pregunta. facultad es del SAT, no es de las autoridades locales. Sí, perdón. Pregunta, eso es personal, en esta ley de coordinación fiscal, tiene que venir redactada la norma que le da jurisdicción, ¿no? Y que le da esta ampliación de facultades a la Secretaría de Finanzas. Desde lo que tú conoces, ¿alguno de los estados que sí la tenga, por ejemplo? Bueno, aquí lo que estaba exponiendo es que en el tema de la ley de coordinación fiscal existen algunas inconsistencias legales que al día de hoy ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un par de sentencias ya ha empezado a resolver, y ahorita contesto el punto que me preguntan. Primero, la ley de coordinación fiscal se creó a principios de los 80, si no me equivoco, para efecto de otorgarle mayor empoderamiento a las entidades federativas, pero para que pudieran recaudar un porcentaje de los impuestos federales a través de un convenio de colaboración. Eso nos queda claro. Por un lado. Por otro lado, tienen que firmarlo ante la Secretaría de Hacienda y eso fundamentarlo en sus facultades para efecto de poder revisar impuestos federales, entre ellos IVA y CR.
Y derivado de esa determinación, la autoridad, en el momento en que recaude por parte del contribuyente en el entero de esa liquidación, pues le tendría que dar un porcentaje de recaudación en función del número de población y del avance industrial que tiene esa entidad federativa. Hasta ahí nos queda claro. Sin embargo, la ley de coordinación fiscal, lo que ha resuelto últimamente el tribunal, es que la coordinación no se puede entender como delegación de facultades. Al remitirnos al concepto mismo de coordinación, no implica delegación. Y si nos vamos a la ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente en subordinados, el secretario de Hacienda puede delegar esas facultades. Por tanto, al día de hoy, ese es un tema interesantísimo, no existe la facultad de parte, en estricto sentido, de parte de la federación para que las entidades federativas puedan cobrar impuestos federales. Ese es todo un punto, todo un tema. Ahora, si las autoridades locales pueden llevar a cabo la presunción de operaciones inexistentes, no. Esta facultad es exclusiva en primera instancia en términos del 69 para las autoridades federativas, digo federales, no federativas. Para el SAT exclusivamente es un procedimiento que llevan a cabo las autoridades fiscales federales. Es decir, las entidades federativas no pueden llevar a cabo la primera publicación en el diario oficial y luego la segunda publicación. No es una facultad que esté otorgada a las entidades federativas. De tal suerte entonces que en ese contexto, en ese entendido, pues si bien es cierto, las autoridades fiscales de las entidades federativas pueden llevar a cabo la auditoría de impuestos federales, no así podrían presumir en una visita domiciliaria en estricto sentido la simulación de operaciones inexistentes. ¿Por qué? Porque no tienen facultades para ello. Es como si quisieran llevar a cabo una revisión electrónica a las entidades federativas, pues no existe esa facultad. No sé si... Ok, bueno, Claro, de mi parte quedó aclarada la duda. correcto. En ese contexto, entonces, diríamos, ¿cuáles serían estas reglas de oro de acuerdo a los tipos de pruebas que se pueden ofrecer dentro de, para efectos, perdón, de acreditar la materialidad? Pues cualquier documental pública, actas constitutivas, poderes, patentes y marcas, derechos de autor, licencias de funcionamiento. Y aquí es donde estábamos señalando que cuando llegara el auditor y me dijera, oye, no tienes el personal, no tienes la maquinaria, a ver, espérame. Si va el auditor, el notificador, el verificador a Colgate Palmolive, pues me queda claro que debe entender que ese es el corporativo y que la fábrica está en otro lado. Pero si va a una empresa, digamos, no de ese rango y no subestimo ningún otro tipo de empresa, sino es un simple ejemplo, pues difícilmente va a entender el auditor que ahí no está la fábrica, ni está ni está el personal, ni está recursos humanos, sino que es el corporativo. Y que a final del día el domicilio fiscal en términos del artículo 10, la parte esencial del mismo es que tengan también ahí su contabilidad. Y en ese contexto, pues podría tener también en ese momento, en ese domicilio fiscal, pues todos los datos referentes a las licencias de funcionamiento, dónde están las fábricas, los contratos de arrendamiento de dónde están las fábricas, si es que están celebrando contrato de arrendamiento, la página de internet de donde están las oficinas y las fábricas. Es decir, tener a la mano toda la documentación, no solamente para el caso de iniciar el procedimiento del 69, sino ya desde el momento en que la autoridad va a verificar el domicilio fiscal, porque derivado de eso tal vez también la autoridad pueda decir, oye, pues inicia el 69, porque yo vi que tenía nada más 3 personas y con eso no es suficiente. Pero también, perdón, caemos en otro escenario. En un asunto que nos tocó llevar, resulta que la autoridad revisa al contribuyente y dice, oye, es que llega al domicilio fiscal, y fue un caso real, llega al domicilio fiscal y le dice a la persona que lo atiende, oye, es que solo hay 4 personas, ¿sí? ¿Pero dónde están los demás? No, pues somos 4 los que atendemos. ¿Cuál era el giro de esa empresa? Pues era subir la información a la nube, de pues hacer páginas de internet, subir información, incluso le proveían información a una secretaría para efecto de arreglar su página y demás. Y la autoridad creo que no acabó de considerar o de entender el funcionamiento o la operación de esa empresa y decía es que no tienen personal, solo tienen 4 computadoras, no tienen un inmueble a su nombre. Ah, caray, ¿de cuándo acá para dar un servicio tengo que tener un inmueble para tenerlo a mi nombre? Lo puedo rentar. Pero bueno, ese fue uno de los puntos en donde la autoridad consideraba que no se cumplía con los requisitos de la materialidad o de la presunta materialidad, pero sin conocer, volvemos a lo mismo, cuál es el funcionamiento, cuál es la operación o cuáles son las características de cómo funciona este tipo de
de empresas o de actividades económicas. Evidentemente, pues se requerirían 3 computadoras, 4 computadoras muy potentes, y con eso es más que suficiente para que las personas puedan llevar a cabo su actividad. Un ejemplo evidente de ellos es que la autoridad ahora le está apostando más a la revisión electrónica, que dura 4 meses cuando mucho, que a una visita domiciliaria. Entonces, vean cómo, desgraciadamente, regresamos al aspecto de la ponderación, entre comillas, del funcionario en cuanto a su creatividad o cuanto a su escala de valores o en cuanto a sus conocimientos. Y si llega a conocer a un tipo de actividad económica que no tiene muchos elementos, pues va a partir de la base de juzgarla a partir de lo que conoce, no de esos elementos completamente nuevos. Y como no cumple con esos requisitos, entonces no tienes la maquinaria, no tienes el personal, no tienes la infraestructura, por ejemplo. También se podrán exhibir aquellos documentos a través de los cuales se acredite la existencia de las concesiones públicas, escrituras públicas de los inmuebles, los poderes notariales que ya habíamos señalado, la cédula profesional, información de los empleados. Y aquí me detendría otro minutito más y recordaríamos que va a haber o existe más bien, una fórmula a través de la cual también ya muy desgastada y muy conocida por la autoridad, de que algunos contribuyentes, pues sí hay que decirlo, hacen trampa y dicen, oye, pues me sobran unos recursos, te mando un dinerito y tú me lo vas dosificando como si yo fuera tu empleado. Y ahí nos la llevamos y como dicen por ahí, muy elegantemente, se va dosificando, ¿no? No hablan de simulación, nada. Lo peor de todo es que ni siquiera es lavado de dinero y así lo manejan. Bueno, el problema es que presunto simulador, pues es un empresario muy exitoso y está como empleado en 30 empresas. El punto es que para efecto de la autoridad no le va a creer que es un empleado y que está ganando aparte un salario en 30 empresas, ¿no? Y la autoridad pues lo detecta muy fácilmente. Y ahí la que se va a reír va a ser la autoridad porque va a decir, bueno, este es director general en tales empresas y aparte es empleado en otras, en estas 40 empresas, pues no es creíble. Aparte lo que le pagan, pues tampoco es creíble. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en ese escenario? Ahí no estamos desvirtuando la ilegalidad o que se esté portando mal el contribuyente. Pero ojo, ahí les va un tip si se vale ahora sí que antes del corte. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que existen facultades de gestión y facultades de comprobación? Bueno, pues una de las facultades de gestión que está llevando a cabo la autoridad es que está notificando a estos presuntos EFOS antes de la simulación de operaciones, antes del procedimiento de simulación de operaciones inexistentes a través de un oficio que se los envía por buzón tributario y le dice, oye, necesito que me envíes tu cédula profesional, tu contrato, tu profesión, tu especialidad, tu maestría, tu doctorado, cuál es tu área de especialidad, a qué te dedicas y que me justifiques todos estos FDIs de estas 30 empresas que dicen que tú eres el empleado. Obviamente ahí el empresario pues va a empezar a acordarse que pues era una dispersión de fondos, como le llaman, que ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí se va a acordar de su abogado y de la compañera que nos está haciendo preguntas, la licenciada Batista, perdón, ¿verdad? Y en ese contexto, pues no estaríamos defendiendo a esta persona, pero sí les podría decir lo siguiente. Resulta que la autoridad, cuando le requiere particularmente este tipo de información a los contribuyentes, se fundamenta en lo que establece el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 42A, como ustedes recordarán, establece que la autoridad le podrá requerir información, documentos al contribuyente con la posibilidad de que tal vez en algún momento pueda iniciarle facultades de comprobación. Y aquí viene la pregunta. ¿En qué escenarios es donde se pide información de contabilidad del contribuyente? ¿En las facultades de comprobación o en las facultades de gestión? Pues la Corte resolvió muy claramente este punto y dijo, solamente y única y exclusivamente las facultades de comprobación le puedes pedir información que tenga que ver con su contabilidad al contribuyente. Luego, entonces, el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional. Se declaró entonces inconstitucional el 42A del Código Fiscal en función de que la autoridad no le puede requerir de este tipo de información al contribuyente. Y en ese sentido, entonces, si es inconstitucional, ¿qué es lo que procede? Pues entonces, si la autoridad
independientemente del ejemplo, le está requiriendo información fuera de una visita domiciliaria, fuera de una revisión de gabinete al contribuyente, dentro de los 15 días en que se emitió la orden de visita, podría impugnar mediante amparo indirecto la inconstitucionalidad de ese acto derivado de un artículo que afortunadamente también ya ha sido declarado inconstitucional. ¿Por qué se declaró inconstitucional? Porque no le puedes pedir a un contribuyente sus declaraciones, sus FDI, cualquier otra información relativa o que tenga que ver con su contabilidad, sino a través de las facultades de comprobación, y se le está requiriendo a través de una facultad de gestión. En consecuencia, pues esa sería una de las formas previas como defensa en caso de que la autoridad requiriera a un contribuyente en ese sentido. No sé si existe alguna duda al respecto. Sí, por aquí nos menciona Francisco, si la Secretaría de Finanzas lleva a cabo una auditoría en el cumplimiento de las obligaciones de ICR, IVA, retenciones de sueldos, determina una diferencia, ¿la Secretaría de Finanzas sí está facultada de cobrar esas diferencias? Por lo que escuché, Sí. no está facultada a no Ah, cobrar no, impuestos federales. no me expliqué. En primera instancia, eso lo determina la Ley de Coordinación Fiscal, debe existir previamente un convenio de colaboración y precisamente para esos efectos sí lo llevan a cabo. Esto deriva de las facultades de comprobación que pueden llevar a cabo las autoridades, las entidades federativas, la Secretaría de Finanzas de los estados, para cobrar impuestos federales, siempre y cuando se funden en la Ley de Coordinación Fiscal y haya un convenio de colaboración. Normalmente pues existe la posibilidad de que incluso se vayan al tribunal local o al tribunal federal, al tribunal local por la autoridad que emitió o al tribunal federal por la naturaleza de los actos que se impugnan, que son impuestos federales. Particularmente en la Ciudad de México, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha establecido en jurisprudencia que no admitirá o que no proceden los juicios de nulidad en contra de impuestos federales determinados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y que en ello pues le da la pauta al Tribunal Federal. Aquí ya el Tribunal Local se hace a un lado y dice tú impúgnalo por el Tribunal Federal. Lo que estaba refiriendo es que en estricto sentido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha considerado agravios, por lo menos en 2 sentencias que conozco, que ha determinado que la Ley de Coordinación Fiscal no es un fundamento suficiente para delegar las facultades de cobro de las entidades federativas. Es decir, es un argumento de defensa para demostrar, acreditar que las entidades federativas, de entre otros tantos que pueda tener el contribuyente, pues para señalar que la Ley de Coordinación Fiscal en estricto sentido habla de la coordinación de las facultades o de la coordinación de los cobros, pero el término de coordinación no significa delegación de facultades. Y la ley del SAT, perdón, la ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no establece la delegación de facultades en las entidades federativas para que éstas los puedan cobrar. Es decir, ese ha sido un criterio que ha estado empezando a permear, que es muy delicado, porque imagínense si se declarara viable o ya fuera más formal, pues se tendría que se tendría que reformar la ley de coordinación fiscal en ese sentido y quedarían en entredicho dónde están los impuestos que han cobrado las entidades federativas. Pero no, lo decía en el sentido de un criterio de defensa respecto a la naturaleza de la ley de coordinación fiscal, para explicarme mejor. Por aquí José dice, en la actualidad de información del artículo 42, ¿no es mejor irnos al juicio de nulidad? Pues si lo combatimos en amparo indirecto, ¿pueden volver a generar el acto ahora en visita domiciliaria? Ah, no, bueno, sí, por supuesto, es muy buena pregunta. El hecho de impugnar una orden de visita, pues tendría una doble implicación. Aquí el acto impugnado no es una resolución, bueno, es un acto administrativo de parte de la autoridad donde requiere de información. Como tal, no es una resolución, pero aquí lo que se impugna es que se está fundamentando en un artículo que ha sido declarado inconstitucional. Pero no podríamos impugnar, aclaro ese punto, no podríamos impugnar por juicio de nulidad un requerimiento, puesto que no es una resolución definitiva. Recordemos que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si bien es cierto, habla de que se pueden impugnar actos, resoluciones o incluso leyes o normatividades, normatividades nada más, reglamentos no. En este caso, yo considero que si se van a juicio de nulidad impugnando este requerimiento, muy probablemente se los fueran a desechar porque no es un acto definitivo
y porque no es una resolución de carácter definitiva. Por eso señalaba el juicio de amparo en directo en contra de la inconstitucionalidad de ese acto. En el caso de que el contribuyente impugne una orden de visita, por ejemplo, por supuesto que es válido y que implicaría pues que al otro día la autoridad, no al otro día, porque después que se resuelve ese acto, si se declara a favor del contribuyente el amparo, pues la autoridad vuelve a emitir el acto de nueva cuenta. ¿Para qué se impugnaría una orden de visita si tuviera aspectos de ilegalidad? Pues nada más ni nada menos para efecto de que pues gane tiempo en lo que se regulariza, ¿no? Pudiera ser ese un escenario. Pero en el caso específico, en el ejemplo, el requerimiento, el oficio como tal, donde le requieren con fundamento en el 42A, no es un acto impugnable porque no es una resolución definitiva. Bien, doctor, pues regresamos a el tema que nos habíamos quedado. Si abre su micrófono, ándele. Perdón, estaba hablando solo, estaba monologueando. Pues, antes que nada, quisiera saber si tiene alguna duda, si vamos bien. La verdad es que es un curso intensivo, estamos dándole todas las armas, todas las estrategias. No me quedo con nada, ahora sí que todo lo que nos ha servido se los estamos proporcionando con mucho gusto y ojalá sea de su... Por aquí parece ser que iPhone, porque así se loguearon, dice, ¿es legal que la autoridad de forma simultánea ejerza una facultad de comprobación al contribuyente y al mismo tiempo el procedimiento previsto en el artículo 69? No es que sea ilegal, lo que no está prohibido está permitido. La ley no prohíbe esa facultad, es decir, es completamente independiente. Son procedimientos diferentes. Uno es un procedimiento de presunción que lleva a cabo bajo un procedimiento determinado y otro es una facultad de comprobación. No es ilegal como tal, no. Antes de continuar, me gustaría hacer dos aclaraciones o dos puntuales aclaraciones. Una, respecto del compañero que nos señaló muy puntual y oportunamente el acuerdo del 29 de abril de este año, acuerdo que se llama acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria. Efectivamente, se delegan facultades en el mes de abril, pero es lo que estábamos especificando hace rato. Quien delega las facultades es el jefe del SAT, pero las facultades que hemos señalado en este curso, que de alguna manera también se delegan en ese acuerdo, no existen en el reglamento interior. Es decir, no se pueden delegar facultades que no existen contempladas en el reglamento interior. La autoridad no puede emitir 2, 3, 10, 20, 100 acuerdos delegatorios de facultades si en el reglamento interior no existe esa facultad. Ese es el punto. De tal suerte entonces que la autoridad cree ingenuamente y afortunadamente para el contribuyente que emitiendo acuerdos delegatorios de facultades ya va a subsanar ese vicio. Claro que no. Si bien es cierto, estaría fundamentado en el acuerdo delegatorio, no estaría contemplado en el reglamento interior del SAT, que es de donde nacen esas facultades. Y ahora sí diríamos que alguien le explica a la autoridad, no, que alguien no le diga nada, que así lo dejen. ¿Por qué? Porque entonces dejarían de ser ilegales las restricciones temporales de los certificados de sellos digitales, entre otras tantas, por ejemplo. Entonces, ese es un punto, una aclaración pertinente que quise llevar a cabo, por un lado. Y por otro lado, hace rato comentábamos la jurisprudencia que establece, bueno, que ya pusimos aquí en la pantalla, la vamos a poner otra vez, esta tesis de jurisprudencia que tenemos aquí enfrente, permítanme tantito. Ok. Esta es la tesis que establece o que regula la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda ejercitar esa facultad, entre comillas, de detectar presuntas simulaciones a través de las facultades de comprobación. Sin embargo, también habíamos señalado, y les doy nada más la tesis, el número de la tesis, el número del registro para que lo tengan a la mano, es la 2008656, se la repito, 2008656. ¿Dónde la pueden encontrar? Pues obviamente en la página del Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí cuando busquen jurisprudencias o le dan clic en el Semanario Judicial de la Federación y van a poner este numerito 2008656 y con ese numerito pues ya van a poder tener el cobro para irse de viaje a París después de que pase la pandemia para cobrar este asunto.
¿Por qué? Porque es precisamente la tesis de jurisprudencia, ojo, tesis de jurisprudencia que establece visita domiciliaria, los documentos, libros, registros, que como prueba exhiba el contribuyente para desvirtuar irregularidades, no pueden ser valorados por los visitadores, pues solo les compete detallarlos y hacer constar hechos u omisiones en las actas circunstanciadas. Aquellos quienes hayan tenido la oportunidad de adquirir el libro, que me parece que sí fueron todos ustedes, pues sin irnos más lejos, váyanse a la página 47 y ahí está otro truco más de magia, pero que no es magia, que afortunadamente existe y que lo pueden hacer valer. Y por si esto fuera poco, déjenles comento lo siguiente. Este argumento lo hemos utilizado en algunas demandas, afortunadamente de una forma favorable. Ha coincidido el criterio del tribunal con nosotros en este contexto y también les comentaría que se ha resuelto por supuesto de fondo. Es decir, cuando la autoridad interpretó la tesis que tenemos aquí en la página, la 78 de 2009, de 2019, de la 10ª época, en el sentido de que puede llevar a cabo pues, la simulación, la determinación de simulación de operaciones por facultades de comprobación, y la autoridad comete el grave o gravísimo error de valorar las pruebas en los términos que ya dijimos, se ha resuelto de fondo. Esto podríamos interpretarlo también en el sentido de que llega más a fondo, y ahorita voy a leerles este contenido de esta tesis, llega al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque se refiere a la competencia. Quiere decir entonces que la autoridad carece de competencia para llevar a cabo la valoración de todos estos elementos que estamos señalando. Y al ser o al tratarse de un aspecto de fondo, señoritas y señores, estamos en presencia de la causal o de la posibilidad de presentar el juicio de resolución exclusivo de fondo, que es un juicio relativamente nuevo que tendrá un par de años, si no me equivoco, que creó el legislador y que exclusivamente procede cuando son arriba de 5.880.000 pesos, si no me equivoco, por un lado, y por otro lado, cuando ustedes alegan aspectos de fondo. Y esto que estamos viendo, esto que les estoy explicando es de fondo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué implica? ¿Qué beneficio? Pues el beneficio es que en ese juicio exclusivo de fondo, además de que solamente pueden alegar aspectos de fondo, como el que estoy señalando de la competencia de la autoridad, les exenta de la obligación de otorgar garantía. Entonces, bueno, pues ya tienen otro tip aunado a lo que ya habíamos comentado, y efectivamente esto lo encuentran en su librito, en la página 47, que ya acabamos de señalar, y perdón, pero pues sí, aquí está el hijito y aquí vienen los datos. No sé si tengan alguna duda al respecto, compañeros, para aclarar o hacer más grande la duda. Bueno, en ese sentido entonces estábamos hablando de... Roberto, bueno, perdón, me metí. Roberto Carlos por aquí nos pregunta sobre el libro. Por favor, si mandas un mensaje en este momento a la gente de Census, te podemos otorgar un descuento. Creo que si mal no me equivoco, tú eres membresía, entonces te podemos otorgar todavía un descuento sobre esta parte del libro. Adelante, maestro. Ok, en ese contexto estábamos entonces hablando, nos habíamos detenido, si no me equivoco, cuando la autoridad tiene a bien requerirle al contribuyente con fundamento en el 42A, ya dijimos que no es una resolución, que es un requerimiento, y que nosotros en nuestra experiencia le hemos impugnado afortunadamente, favorablemente, que nos otorgan la suspensión provisional y definitiva, porque hay un precedente maravilloso que es el 42A, que ha sido declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y con ello, pues la autoridad por lo pronto, por esa vía ya no le podría requerir. También todo lo referente para efecto de prueba y de acreditar la materialidad, todo lo referente a las pruebas que conciernen o que tienen que ver con los empleados. Y aquí hablamos entonces de las altas de los empleados. En el ejemplo que les ponía hace ratito de este amigo que quería, entre comillas, justificar la materialidad a través de, pues de un CFDI, y de ahí están las fotos de las rejas y ya cumplí, pues efectivamente, pues tendrían que acreditar las altas de empleados ante el Seguro Social, la compra del material, el traslado del material a ese lugar, el contrato correspondiente. Recuerden que se trataría entonces del contrato debidamente certificado ante notario público, corredor público, y eso tendría que ser antes, no después de las facultades de comprobación. También, para efectos del 69, pues los registros ante el Seguro Social, mismos que ya habíamos comentado. En caso de que estén cumpliendo con una norma oficial
mexicana, pues acreditar el cumplimiento de la misma. Este es un punto, o más bien sería un tip que de verdad vale mucho la pena. ¿Cuántas empresas tienen registrado su reglamento interior de trabajo?